Una cordial bienvenida a ustedes y a ustedes, amigos, hermanos de la Comunidad Cristiana de Transformación, una iglesia con propósito para la gente de hoy. Hoy vamos a leer la Biblia en el libro de Efesios, capítulo 5, versos del 1 al 10. El título del mensaje de hoy lo hemos colocado, casi que digo una redundancia ahí. El título del mensaje de hoy se llama Consejos que transforman. ¿A cuánto les gustaría un consejo en medio de una situación difícil? Pero ojo con esto, que realmente usted y yo lo apliquemos. Porque hay gente que le dice a uno, le da un consejo, hombre, no te metas en ese negocio. Y usted le hace caso a la voz de la emoción y no a la voz interna y ¡pran! La embarra. Y una vez estaba jugando cartas y la vocecita interna me dijo, no tire esa carta que le va a llegar la gananciosa. Y yo no le hice caso y ¡tran! Perdí un bus de Prado. A veces usted no le hace caso al consejo que le sirve. ¿Y cuántas veces usted dice, ay, usted no ha leído un letrerito por ahí que dice, ay, si mi papá estuviera, ¿cómo atendería los consejos de mi papá? ¿No ha leído eso? Después de eso dice, usted a los 12, mi papá es mi héroe, pero jode mucho. Usted a los 18, sí, mi papá sabe cosas, pero si lo hiciera como yo le iría mejor. A los 35 usted dice, mi papá es obsoleto. A los 40, de pronto tenía razón el viejo. A los 60 cuando ya se murió dice, si mi papá estuviera aquí, ¿cierto? Muchas veces a usted y a mí Dios nos da consejos y usted y yo no los aprendemos, no los apreciamos. Vamos a leer la Biblia y hoy vamos a mirar algunos, creo que 4 o 5 que alcancemos a mirar, de consejos que Dios nos da para que nuestra vida sea cambiada, transformada, renovada y sobre todo nos levante de entre los muertos. Enseguida vamos a hablar de eso. Antes de leer, yo quiero orar. Padre, yo te doy gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Yo quiero orar, Dios mío, por mis hermanos, por la congregación que tú me permitiste pastorear, Señor. Yo quiero, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tu deseo, no quiero, deseo, anhelo, que tu presencia esté en este lugar llenando este lugar, Dios mío, de ti. Que si tu presencia no está, en vano estamos trabajando. Llena a cada uno de mis hermanos de tu gloria. Y que la palabra, Dios mío, que vamos a exponer el día de hoy, trascienda en nuestro corazón. Que nos dé el ánimo, la fuerza para podernos levantar, Dios mío, en el nombre de Jesús. Efesios capítulo 1, capítulo 5, versos del 1 al 10, dice así, lo vamos a leer en pantalla. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Palabra de Dios. Muy bien, yo creo que tengo 4 o 5 consejos que Dios nos quiere dar hoy. Antes de esto, quiero hablarles de la epístola del apóstol Pablo. La epístola del apóstol San Pablo a los Efesios es una epístola que más que ser una carta o un libro, es una epístola con un escrito más bien doctrinal y exhortativo. Doctrinal que enseña algo para que usted y yo podamos crecer en el conocimiento de Dios. Y exhortativo porque llama la atención. ¿Cuántos de los que están aquí en algún momento han escuchado la palabra exhortación? ¿Cierto? Cuando usted escucha la palabra exhortación, ¿qué se le viene a la mente?
Exhortar. Cuando yo desea, como llamar la atención, como corregir, es invitar, listo. Muy bien, la palabra exhortar, desde el término bíblico, hay una figura. El griego utiliza palabras muy bacanas y también figuras. La figura que usa el griego acá, en la palabra exhortación, no es regañar. Hay gente que dice, te voy a exhortar. Y entonces, ay, me va a regañar. Te exhorto a que hagas tal cosa, ¿cierto? La palabra exhortar en el griego usa la figura de una persona que va caminando y no sabe que en la parte de adelante de su camino hay un hueco donde se puede caer. El que está detrás, que sí conoce el camino, le grita y le dice, ¡hey! Ahí hay un hueco. Entonces, exhortar es dar una voz de alerta, no regañar. Entonces, casi siempre se tiene el concepto de que exhortar es coger y regañar a la, te voy a exhortar en el nombre de Jesús. Y nos volvemos espirituales en esto. La palabra exhortar entonces es dar un anuncio para que una persona no caiga. Exhortar es dar un anuncio para que una persona no cometa un error. Exhortar es dar un anuncio para que una persona no sufra. Exhortar es dar un anuncio para que una persona no se sienta desvalida, porque el resultado de una caída, usted lo puede conocer perfectamente, ¿sí o no? ¿Quién no ha ido en la calle y se ha caído? Esta semana estábamos yo entré a una panadería, es la panadería que en un segundo piso, y yo entré y desde hace días tengo un problema en un piecito y me duele, entonces no levanté bien el pie y tenía unas botas de trabajo y ¡pran! Me caí. Imagínense, yo soy gordo. Entonces una persona que se cae y es gorda produce una sensación doblemente de risa. Si una persona se cae, uno le da risa, ay, porque ve la cara que hace y tal. Pero si es gordo, produce más risa todavía. A mí sí, aún a mí sí, porque para acabar de ajustar hay un espejo grande. Entonces yo me vi cuando caí, me dio risa. Y entonces, claro, todo el mundo, ay, ¿qué le pasó, señor? ¿Qué tal? Y entonces aproveché y me vi la cara y estaba muy barbada mi barba está muy canoso. Entonces, claro, me veo más cucho y todo. Entonces, cuando gordo, cucho, calvo, no, todos estaban ahí juntos en la caída. Cuando me caí, todo el mundo, ay, cucho, anciano, señor, ¿qué le pasó? Les dije yo, tranquilos que yo entro hacia las panaderías. No, yo sí me aporría duro, pero yo no me iba a sobar delante de la gente. Ay, no, yo gané de caballero. Y cuando salí, primero muerto que sencillo, dicen por ahí. Listo, muy bien. Entonces queda claro que una exhortación es un llamado ¿para qué? Para que la persona no caiga. Bueno, entonces les voy a voltear la arepa. Resulta que usted y yo estamos caminando. La Biblia dice que caminar, andar, es seguir una senda, seguir un curso. Usted y yo estamos caminando por la vida, ¿cierto? Y usted y yo estamos caminando en Cristo. ¿Cuántos están caminando en Cristo? ¿Y cuántos de los que están aquí en algún momento de la vida han anhelado que alguien le diga, no se vaya por ahí porque por ahí le va mal? Muchos, ¿sí o no? Y cuando vuelvo y repito, cuando nos han dado el consejo, nosotros mira, no te cases con ese hombre, que ese hombre no te conviene. Mira que Luisito, y sin embargo ahí, ¿cierto? Rápido. Hoy el consejo de Dios es el siguiente. Luisito, muy bien. El consejo de Dios es el siguiente. Usted y yo estamos caminando por la vida y tras nosotros y delante de nosotros va la persona más espectacular que está en este momento sobre la faz de la tierra, que se llama la persona del Espíritu Santo de Dios. Y Él es el que está interesado en guardarlo, cuidarlo y protegerlo a usted y protegerme a mí. Y Él quiere que usted y yo no caigamos. Él quiere que usted y yo no nos tropecemos, porque Él se conduele, o sea, siente lo que usted y yo sentimos cuando pecamos, cuando la embarramos, cuando nos caemos. Él es el que nos hace la levantada. Cuando yo me caí, yo dije, Señor, usted es el que me da gracia. Porque fue muy chistoso, pero eso me sirvió para reflexionar muchas cosas. La primera, no me voy a volver a crecer la barba mucho porque estoy muy canoso y me veo viejito. La segunda, o sea que yo hoy me afeité un poquito.
dentro de 8 días me voy a afeitar otro poquito hasta que ya, para que no ser muy traumático, para ser muy traumático. La segunda es que la barriga me está matando, entonces, pero ya sé que es el clima. Listo, muy bien. Hoy Dios quiere decirnos a usted y a mí que vamos a caminar con Él o estamos caminando con Él y Él nos está protegiendo. ¿Cuántos protegidos de Dios hay acá? ¿Cierto? Aquí ahorita leímos que hay cosas que en nosotros ni siquiera se deben de hablar. Es decir, que ni siquiera se deben de hablar porque mucho menos están practicando. Entonces, primer consejo del día de hoy, primera exhortación. Entonces le está diciendo, la epístola a los Efesios es una epístola más doctrinal, o sea, enseña lo que es de Dios, el doctorado acerca de Dios y la exhortación. ¿Queda claro qué es exhortación? ¿Qué es exhortación? Dime. Epístola es carta, son sinónimos. Epístola, carta, misiva, es lo mismo. Bueno, listo. ¿Qué quiere decir entonces exhortación? Alguien que me repita, ¿qué quiere decir exhortación? Es un aviso, es un anuncio, no es regaño, es una advertencia, no es una cantaleta. ¿Listo? Muy bien. Se supone que la exhortación, la verdadera exhortación es de alguien que ya tiene la experiencia. El que tiene la experiencia, ¿cómo trata al que no tiene experiencia? ¿A las patadas? No. El que tiene la experiencia se conduele con el que no tiene la experiencia. Por ahí hay un dicho que dice, ay, usted todavía poposea amarillo, porque está muy bebé, está muy niño, todavía no, ¿cierto? Ay, chiquito, cuando uno la embarra dice, ay, chiquito. Venga para acá, yo le enseño. El que tiene la experiencia. Porque el que no tiene la experiencia no tiene dolor. Y como no tiene dolor, no siente. Solamente los que hemos saboreado la pomada sabemos. Listo. Primer consejo. Verso 1 del capítulo 5 de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Primer consejo que Dios nos da es imitar las obras de Dios. Dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, el primer consejo que Dios nos quiere dar es imiten a Dios. Esto tiene una implicación. ¿Cuál es la implicación? Ay, pastor, pues es que imitar a Dios. Nadie puede imitar a Dios. Nadie puede ser semejante a Dios, dirá usted, ¿cierto que sí? Y tiene absolutamente toda la razón. Pero Dios dice que si usted empieza a tener una relación con Él, usted lo puede tener a Él como ejemplo. Entonces, si usted tiene un ejemplo que pueda ser digno de imitar, ¿qué tiene que hacer? Imitarlo. Me voy a explicar. Cuando usted era pequeño, los que ven televisión desde hace aproximadamente 50 años, que tiene la fuerza de la televisión acá en Colombia, cuenta 60 años más o menos. Yo me acuerdo que mis tías decían, yo quiero ser como Yuri, y se vestían como Yuri, y cantaban La Maldita Primavera y todo, La Maldita Primavera, tal, cantaban eso. Ese era su ejemplo. Llegó hace como 40 años acá a Colombia un grupo que se llamaba Menudo, ¿cierto? Y eso fue la ola de Menudo. Súbete a mi moto, Pilar no tiene bicicleta. Ah, no, esa es otra, Menudo, ¿cierto? Entonces yo me acuerdo que había la radio Menuda y todo. La ropa, todo el mundo quería imitar a Menudo en la ropa. Se ponían que las botas Menudo, que la chaqueta Menudo, que el cuaderno Menudo. Todo Menudo, ¿cierto? Todo Menudo. Entonces había un modelo, la gente quería tener algo para imitar. Y yo me acuerdo que en mi casa, mis tías, que eran adolescentes en esa época, entonces me sabía todas las canciones de Menudo, todas las películas de Menudo, porque escuchaban la radio Menuda, ¿no? Se levantaban a las 5:30, a las 5 de la mañana a organizarse para irse para el colegio y lo primero que hacían era prender la emisora en 84.9, la radio Menuda, y todo el mundo era una cosa loquísima. Yo odiaba eso. Fastidiaba, me saturaron. Bueno, listo. Coloqué ese ejemplo. ¿A ti hubo otra cosa que te gustó? ¿No? Ah, bueno. Ejemplos a seguir.
Ya cuando la gente va madurando, ya deja la bobada de la música a un lado, vestirse como se visten los demás a un lado, ¿sí o no? En estos días, en el colegio de mi hijo, me parece muy particular, en el colegio donde estudia mi hijo, la mayoría yo conté, de 10 muchachos que salieron, 9 tenían el mismo motilado, el mismo peluqueado, el mismo corte de cabello. ¿Cuál de todos más valija y más nea? Los pantalones, el tiro por acá, es más, los bolsillos, esos muchachos tenían que bajarse así para poder sacar, ¿cierto? No saben lo que significa eso, entonces póngale pues cuidado. Llegó un loco un día y ahí mismo todos quisieron ¿qué? Imitarlo, ser iguales. Todo lo que tenga que ver con rebeldía, los muchachos son especialistas en imitarlo. En 1962 se levantó una ola que se llamó la nueva ola, la ola de los hippies, la ola de los hippies. Que el pelo largo, que la anarquía, que todo es paz y amor, que todo ese tema, ¿cierto que sí? Entonces la gente empezó a imitar ese estilo de vida. Y hoy en día muchachos de 15, 16, 17 años que no saben qué significa eso, que viva la anarquía, que para arriba, que no sé qué, que paz y amor, que peace and love, que open the mind, una cantidad de tonterías que no saben qué significa y lo están imitando. Bueno, entonces Dios hoy quiere decirte a ti el primer ¡oe! Que si no estás en la jugada te caes y te aporreas. Entonces, lo primero que Dios quiere que usted y yo hagamos es ¿qué? Imitarlo a Él, imitar a Dios. Pero Dios en su eterna sabiduría, Él sabía que usted y yo no íbamos a poderlo hacer si no teníamos un ejemplo claro, tangible, palpable, vivo, biológico, dinámico. Él sabía que usted y yo no lo podíamos hacer. ¿Cuántas veces a los que están aquí o los que estamos acá o alguna vez escuchamos que nos predicaron de Jesucristo? Pero al no verlo, al no ser tangible, pues entonces se nos iba. En la pedagogía dice que entre más sentidos utilicemos del cuerpo, más aprendemos. El sentido que más usamos es el oído, porque es lo que más percibimos, ¿sí o no? Dios, sabiendo eso, nos envió un ejemplo claro, visible y vivo para que nosotros pudiéramos imitar. Ese ejemplo se llama Jesucristo. Él quiere que nosotros miremos a la persona de Cristo, porque en el Evangelio según San Juan, del capítulo 14 al capítulo 21, Él nos está diciendo, miren a Jesucristo, y es como si lo estuviéramos viendo ¿a quién? A Él, a Dios Padre. Dios envió a su Hijo para que nosotros lo miráramos a Él, y poniendo los ojos en Él, pudiésemos ir hacia la eternidad. Nosotros tenemos que empezar a tener la cabeza arriba en la eternidad, con los pies puestos en la tierra, o sea, algo tangible, algo que podamos ver. ¿Cómo vamos a imitar las obras de Dios? Pues viendo lo que Cristo hizo. Y en el verso 2 dice cómo debemos nosotros imitar a Dios. En el verso Dios dice, andad en amor, también como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esta epístola es una exhortación para todos aquellos creyentes, para los que creen en Jesucristo, que dicen que no saben cómo vivir. Entonces, el primer consejo que Dios nos quiere dar para que nuestra vida empiece a cambiar, ¿cuál es? Imitar a Dios. El primer consejo es imitar a Dios. No imite al presidente, no imite al gobernador, no imite al cantante. Sea usted, sea auténtico, pero sí imite el obrar de Dios. ¿Y cómo es el obrar de Dios? El Señor Jesucristo dijo a la religión de esa época, le dijo, ¿ustedes saben cuál es el primer y más grande mandamiento? Y el religioso le dijo, sí, Señor, amar a Dios con toda su mente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Y el Señor le dijo, así es, ese es el primer y más grande mandamiento. Y el Señor le dice, pero yo le tengo otro más bravo todavía. Y en esos dos se resume toda la ley. Amar a su prójimo como a usted mismo. Ahí mismo la bomba estaba así. Se desinfló la bomba. Cuando usted y yo imitamos a Dios, es muy sencillo cuando amamos al prójimo.
breve. El Señor le dijo a la religión, si usted ama a su prójimo como a usted mismo, ya cumplió la ley. No tiene que hacer nada, ya usted va derechito para el cielo. ¿Será que por eso usted y yo no nos hemos muerto? Porque no hemos practicado lo que Dios dijo que practicáramos. Usted y yo estaremos imitando a Dios. Y entonces hay gente que la religión le dice, vaya y dé la ofrenda en la misa y todo bien. Ya. Y usted, o en la casa, el mercado, en la calle. Vea, en estos días veníamos con mi esposa en el poblado, detrás de un carro. Y nosotros somos de buenas para ver las ofrendas que le dan a la gente. ¿Será que porque somos pastores tenemos los ojos de los billetes? Y póngale pues que veníamos y paramos para una muchacha con un bebé, una bebita, 2 añitos tal vez en sus brazos. Y un carro adelante de nosotros y la muchacha le mostró la bolsa de colombinas, de confites, de caramelos, tal. Cuando ahí mismo el del carro le dio un billete de 20,000 y le dio unas galletitas. Y yo le dije a mi esposa, le dio la plata y le dio unas galletitas porque la vio muy gorda. Unas galletitas fitness. 20,000. La gente cree por la calle que dando limosnas, que dando ese tipo de ofrendas, su conciencia ¿cómo queda? Es su conciencia, no lo que la Biblia dice. Más adelante dice, el fruto del Espíritu Santo muestra la justicia. Y más adelante lo vamos a leer. Usted, para que verdaderamente su vida tenga una percepción de exhortación, Dios le está exhortando a usted. Deje de ser religioso y deje de buscar otros ejemplos que se levantaron con usted en su estructura mental para que busque ser imitador de Dios. Y entonces él colocó el ejemplo, es Jesucristo, que verdaderamente Cristo dio su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario. En la Biblia dice, difícilmente un justo pondrá las manos en la candela por otro. De los que están aquí, ¿cuántos por experiencia hemos aprendido que servirle de fiador a un hermano no es bueno? ¿Y cuántos de los que están aquí ya tenemos la excusa perfecta para no servir de fiador? Estoy reportado en Procrédito. ¿Cierto que sí? Porque hemos aprendido malamente que a nosotros nos han quedado mal, así como nosotros mismos le hemos quedado mal a otro. La Biblia dice que eso es malo, porque ya estamos colocando un principio negativo sobre el principio del amor. La Biblia dice, sufre el oprobio. Amar al prójimo es sufrir el oprobio. Yo no les quiero comentar a ustedes aquí delante de ustedes mismos cuánta gente nos ha quedado mal a nosotros. Cuánta gente nosotros les hemos dado plata, les hemos dado, en fin, una cantidad de cosas. Tranquilo, por estas 1000 crucecitas, pastor, que nosotros no le quedamos mal. Bah. En estos días alquilamos un apartamento y a la persona que se lo alquilamos se le alquila muy barato allá en Bogotá. Pastor, nosotros no le queremos quedar mal, ojalá no los defraudemos. Yo le dije a esa persona, es que usted no me va a defraudar, porque yo no tengo expectativas con usted. Si usted me queda mal, no me va a quedar mal a mí, porque yo sé, estoy convencido en mí, que usted me va a quedar mal. Yo estoy arrendándole a usted confiando en usted, no porque tenga el aval, la garantía de que usted no me va a quedar mal. Dios hace eso con usted y conmigo. Él quiere que usted y yo lo imitemos a Él en su carácter, el carácter de Dios. Yo quiero en este momento preguntarle a ustedes, de lo que ustedes han aprendido en la comunidad cristiana de transformación, hábleme de 3 aspectos o 3 características de Dios que reflejan su carácter. Primero, lo acabamos de leer. Les voy a pastelear. ¿Cómo? ¿Quién dijo? ¿Quién? Hermana, es un 10 para ella. Démele un 10 a ella. Listo. Diana, 10. Primer aspecto, primer característica de la personalidad divina es que amoroso. Amoroso. El otro es misericordioso. ¿Sí o no? Tiene misericordia. El otro es muy común, el más común de Dios, que es el atributo que a él más le gusta de él mismo. Que en el cielo todos vamos a cantar eso día y noche. Santidad. La santidad de Dios. La fidelidad de Dios. ¿Qué otra cosa? Entonces podemos decir,
Amar es una característica que debemos imitar de Dios, ¿cierto? La misericordia es otra característica que tenemos que imitar de Dios y no sacrificio, ¿cierto? La fidelidad es otra cosa que tenemos que imitar de Dios. ¿Cómo? La justicia es otra cosa que tenemos que imitar de Dios. Entonces, lo que acaba de decir la hermana, ¿cómo es que es tu nombre? Norita. ¿Qué acabas de decir que Dios es qué? Ah, sí. Santidad de Dios. Tenemos que imitar la santidad de Dios. Si usted y yo empezamos a tener en cuenta ese consejo, nuestra vida, ¿cómo va a empezar a ser? Tiene que ser diferente. Tiene que ser diferente. Y enseguida vamos a mirar por qué a veces nosotros, nuestra vida no es diferente. Enseguida lo vamos a mirar. Entonces, primer consejo, ¿cuál es? Imitar a Dios, ¿cierto? Imitar a Dios. Segundo consejo, está en el verso 2. Dice, y andad, estas gafitas son, y andad en amor, como también Cristo nos amó. Entonces, primer consejo es imitar a Dios. Segundo consejo es andar en amor. Entonces viene el consejo que Dios nos da. ¿Cuántas veces a usted el papá le dijo, José, ¿qué pasa con el papel higiénico? ¿Qué es esa botadera de papel higiénico? No, ¿nunca te lo dijo? Y ahora que estás adulto y te toca comprar el papel higiénico, entonces dice, ay, debió haber atendido Mi papá me decía, José, 2 horas en el baño, ¿qué es esa botadera de agua? Y hoy en día que estás pagando el recibo de agua, llegas, abres, te mojas, cierras la llave, te enjabonas, es más, hasta con escupo ajustas para no gastar agua. Bueno, está bien. En la casa yo hago eso, en la casa yo apago luces, por donde voy apagando luces, detrás de mi hijo apagando luces y él adelante prendiéndolas. El día que a él le toque pagar la luz va a decir, ay, mi papá tenía razón. ¿Cierto que sí? El agua, cuando toque pagar el agua, Dios mío. ¿Están conmigo? Entonces el segundo consejo que Dios nos da es hacer rendir el mercado. Ay, Dios mío. Hay una edad donde no hay mercado que valga. Entre los 12 y los 16 años. Bueno, en Chepe, ¿cuántos años tienes? 20 añitos. Entre los 12 y los 20 añitos no hay mercado que rinda. 20 de Viracas, Medellín. Bueno, listo. Segundo consejo que Dios nos quiere dar para que nuestra mente sea transformada es que aprendamos a andar. Les estaba diciendo que según la Biblia, andar es un estilo de vida. Seguir a Cristo es un estilo de vida. Pero Dios nos dice a usted y a mí hoy que para poder ser imitadores y que el primer consejo haga mella en nuestra vida, el segundo consejo que Dios nos da es caminen en una acción que se llama amor. Dura cosa es esa. Difícil es amar a una persona que nos mira mal. De hecho, ¿cuántos de los que están aquí en algún momento de su vida han dicho, ay, ojalá no venga tal persona? Pero yo amo a todos mis hermanos de la iglesia. En algún momento lo hemos dicho. Mire, yo tengo un hermano, que a mí no me da pena decirlo, lucho para amarlo. Yo lucho para amarlo, yo oro por él y lo bendigo. Pero yo lo veo y digo, ay, Dios mío, ayúdeme. Ayúdeme. Y yo a él le he dicho de frente, yo a usted lo amo con el mínimo porque es mi deber amarlo. Y él dice, yo sé. ¿Ah? ¿Cómo te parece? Yo sé. Sí, yo sé. La primera vez que yo se lo dije hace como 20 años, ese hombre me dijo, ¿y ahora qué hacemos? Porque a mí me pasa igual, yo a usted no lo quiero. Sí, el sentimiento es recíproco, el sentimiento es recíproco. Pero entonces, un día aprendí que yo a él no le afectaba y él a mí tampoco me afectaba. Pero cuando lo veo me acuerdo que debo amarlo. Una vez yo salía de la iglesia y yo sentí unas chanclitas caminando detrás de mí, corriendo. Y una hermana me coge así el brazo y me voltea. Usted la conoce. Me dice, Alexander, usted a mí no me gusta. Yo le dije, ay, hermana, gracias a Dios porque usted a mí tampoco. Esa hermana no me amaba. No me quería. Yo me acordaba de ella cada vez que yo la veía. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto?
El segundo consejo que Dios nos da es que aprendamos a hacer un estilo de vida, el caminar en amor. Hacer un estilo de vida, el amar al próximo, el amar al prójimo. Hacerlo, convertirlo en un estilo de vida. Es muy difícil. Dios quiere que usted y yo amemos. Bien, la Biblia dice, vea, nosotros en Bogotá estábamos construyendo una casita con 3 apartamentos. Y resulta que esta semana que estuvimos trabajando allá, yo veía todos los horrores que ese tipo construyó con nuestra platica. Y cada vez que yo estaba corrigiendo un error, yo le decía al Señor orando en voz alta, yo no voy a decir el nombre del tipo porque pronto él me ve por Facebook. Señor, yo bendigo a Neder en el nombre de Jesús. Que Dios tenga misericordia de Neder, Señor. Porque la Biblia, no, y se lo estoy diciendo delante de Dios, hermanos. La Biblia dice que yo tengo que bendecir al que me maldice. Y como yo ya tengo el conocimiento de Dios y yo lo quiero imitar a Él, ¿qué me tocó hacer? Aplicar la venganza cristiana, bendecirlo en vez de maldecirlo. Señor, lo bendigo, yo lo bendigo. Y no, lo más teso es lo siguiente, se los voy a confesar aquí delante de todos ustedes. Lo más teso es que mi esposa me decía, ¿ves esto? Ay, yo te lo dije. Y cuando ella me empieza a echar a mi cantaleta, entonces más se me sube el amor por ese hombre. Más me dan ganas de... Es más, yo decía, qué bueno que estuviera aquí para abrazarlo y darle un ósculo santo mientras lo ahorco. Dios quiere que usted y yo tengamos un estilo de vida. ¿Y cuál es el estilo de vida que usted y yo debemos seguir? El amor. En este no me voy a demorar mucho porque usted ya le caló, ya usted le caló en su corazón porque es Dios el que está hablando. Exactamente. En el año 300 después de Cristo se hizo un concilio que se llamó el Concilio de Nicea, que en ese concilio fue donde nació la Iglesia Católica Romana, en el año 324 después de Cristo aproximadamente, en la ciudad de Nicea, Roma. Había un emperador que se llamaba Constantino, y Constantino dijo, todo el imperio tiene que ser cristiano. Nosotros los cristianos evangélicos, que los llaman protestantes, o como decía Juan Pablo II, hermanos apartados, nosotros no somos hermanos apartados. La Iglesia Católica Romana nació después de que un emperador romano dijera, todos tienen que ser como los cristianos, como los de la secta del camino, los que creían en Jesucristo, los que seguían el concepto de Jesucristo, los que seguían las vivencias de Jesucristo, los que seguían las ordenanzas de Jesucristo, los que tenían una vida exitosa porque tenían discípulos. En el año 300 después de Cristo, les estoy diciendo en este momento, Constantino empezó a decir, todos tienen que ser como los cristianos. ¿Y sabe por qué él dijo eso? Porque él veía que todos se amaban. Él vio en los anales, o sea, en los escritos que tenían de Roma, cómo ellos amaban a su prójimo y nunca decían, este es evangélico para que lo maten. No, se protegían. Él veía cómo se protegían, él veía cómo vendían sus casas y al que tuviera necesidad le daban una parte entre todos para que esa persona volviese a ser emprendedor. Él veía cómo los cristianos de ese tiempo se amaban los unos a los otros a tal punto de que sus esposos eran fieles a sus esposas, no eran polígamos. Sus esposas eran abnegadas para con sus esposos. Él veía cómo esos hijos respetaban a sus padres y eso era una crianza que estaba desde adentro porque ellos imitaban a Dios a través de la persona de Jesucristo. Y este hombre dijo, todos tienen que ser como ellos. Y por eso se metió en un concilio y con todos sus ministros, con todos los senadores, dijeron, vamos a ser como ellos. Ahí nació el paganismo. Mezclaron la religión con el cristianismo. Año 300 después de Cristo. Pero ¿cuál fue el principio de eso? Fue un principio bueno. ¿Y cuál fue el principio bueno? Que él veía que esa gente cómo caminaba en amor. Y el ejemplo era Cristo. En el verso 2 dice, así como Cristo mismo caminaba en amor,
al punto que Cristo se entregó por cada uno de nosotros. En Deuteronomio capítulo, creo que es 29, si no estoy mal, creo que es 29, 18, dice que Cristo se entregó como ofrenda de olor grato. Y en el libro de Deuteronomio muestra cómo Dios cogía el corderito y le decía a los sacerdotes: descuartícelo de tal manera, lave sus tripas, lave sus intestinos y coloque todo ese animalito en un altar y quémelo. Y ese humo subía delante de Dios como olor fragante. Hoy día Cristo es el cordero de olor fragante para Dios. Por eso cuando usted y yo imitamos a Cristo, ¿cómo va a subir su estilo de vida y mi estilo de vida delante de Dios? Dios va a decir: Norita, cómo me agrada que tú ames al prójimo. Ay, Norita, cómo me agrada que tú me estés imitando a mí, que cuando sientas malos pensamientos quieras decir: Señor, aparta de mí esta copa porque es dura para mí. ¿A Dios le gusta eso? ¿Tú ibas a decir algo? Todo, en todas partes. Claro, claro, claro. A sacrificios a Dios. Claro, claro que sí. Pero no para Dios, para otros dioses. Los judíos van a retomar, todavía no lo están haciendo, van a retomar en el tercer templo ese tipo de costumbres. De hecho, eso va a ser una de las señales de la venida del anticristo, porque van a levantar ese tercer templo y ese tipo en vez de sacrificar un cordero, va a coger una cerda gigante de 350 kilos y la va a montar allá y va a hacer el sacrificio. ¿Tú ibas a decir algo, amor? Andar en amor es una práctica diaria. Por eso les digo, es un caminar, es una práctica. Se tiene que hacer un estilo de vida. Es muy duro, no es fácil. Pero la Biblia dice: si yo imito a Dios, ¿qué va a hacer Él? Él me va a dar eso. ¿Están conmigo? Ese es el segundo consejo. El tercer consejo. Dice, sí, pues, le está diciendo que es un estilo de vida. ¿Cuántas veces se confunde el amor? Hay personas que confunden el amor erótico, el amor pasional, con el amor de Dios. Aquí dice: anden en amor como Cristo anda en amor. Pero él dice: pero, ojo con esto, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. El amor pasional de carne, que es el amor erótico, no es el amor que debemos imitar. Ese es un amor que es bueno tenerlo, pero en un momento específico. ¿Con quién? Con su pareja. Es una cosa sencilla. Estamos hablando del amor filial y del amor ágape. El amor, sobre todo el amor agapao, que es el amor de Dios. Porque aquí Dios dice el pero, porque nosotros confundimos un estilo de vida inmoral con el amor de Dios. La avaricia, Dios coloca la avaricia en el mismo lugar de la idolatría. Idolatría no es solamente ir y adorar a María, a San José, a San Benito, a San Felipe, a San Crisóstomo. No es solamente ese tipo de idolatría. El deseo incontenible que hay dentro de nosotros es avaricia. En griego la palabra avaricia se traduce como piquiña, como comezón. Por ejemplo, hay gente, yo no lo entendía. No es que me las quiera tirar de que no soy avaro, Dios sabe que no. Pero yo decía: yo no entiendo por qué eso. Y hay gente que le da comezón en su interior hasta que no logra obtener lo que desea. Una cosa desmedida. Y les voy a colocar el ejemplo. Mi papá abuelo, que fue el que me crió a mí, él jugaba mucho chance y mucha lotería. Él era un sortílego bravo. Qué pecado mi papá. Sortílego, chanfle. Y entonces, el día que él no hacía chance, o el día que él no compraba la lotería, yo lo veía incómodo. Él no dormía. Claro, era un deseo desmedido de adorar esa situación. Una cosa, era un hábito, un vicio, un mal vicio. ¿Listo?
Bueno, muy bien. Verso 6. Verso 6, tercer consejo. Verso 6. Nadie os engañe con palabras vanas. Sí, señora. El tercer consejo es, nadie os engañe con palabras vanas. ¿Cuál es el consejo ahí? Estar alerta y atento a lo que escucha. Estar atento y alerta a lo que escucha. Así como en el primer consejo dice, ¿cuál es el ejemplo que tú tienes que seguir? En el tercer consejo es, ¿qué es lo que estás escuchando? La palabra vanidad aquí, la palabra vanidad es algo que se tiene que realizar con la ayuda de alguien. O sea, no se puede realizar usted mismo. Voy a explicar. Hay gente que le dice a usted, y he visto muchos motivadores, no voy a hablar de nombres, son pseudocristianos, muy maluco entrar en ese tipo de cosas. Pero he visto predicadores que envían notas diarias o mensajes diarios, TikTok y demás, diciéndole a la gente, tú tienes un campeón dentro de ti, tú puedes hacerlo, aunque estés caído, aunque en un principio usted lo ve y dice, ay, sí, eso es de Dios. Pero resulta que ese tipo de predicadores o motivadores pseudocristianos le están diciendo a la gente, usted puede hacerlo, eso es una vanidad, eso es mentira, porque usted no puede hacer nada sin depender absolutamente de Dios. Sin depender absolutamente. Ay, que es que yo amo porque yo soy muy buen amador. Mentiras. El que coloca el amor en el corazón de usted para otra persona, ¿quién es? Porque si por usted fuera, usted era selectivo y amaba solamente a su esposa y a su mamá. Ya. Y de pronto al que le haga favores. De pronto. De pronto también. Porque uno es muy selectivo. Uno es muy selectivo. Las palabras vanas, el Señor le dice a usted, ojo con lo que escucha, porque lo que escucha lo puede desviar a usted del camino del amor de Dios. Tú puedes, tú tienes un campeón dentro. Aunque te hayas caído, levántate, te mereces el éxito. Y Carrefour y todo eso se lo merece. ¿Cierto? ¿Sí? Uy. No se deje engañar. Busque imitar o que Cristo sea su ejemplo para que usted pueda imitar a Dios. Ese es el primer consejo. El segundo, camine como caminó Cristo. Y tercero, ¿qué está escuchando usted? Acá estamos leyendo el Salmo 119 y creo que este año nos vamos a ir el resto del año con el Salmo 119. El Salmo 119, ¿cuál es el énfasis de él? La palabra, los mandamientos, los estatutos, la ley de Dios. Cuando usted empieza a escuchar la voz de Dios, cuando usted dice, cuando usted quiere escuchar los dichos de Dios, ¿cómo va a ser su vida? Su vida se va a transformar en una senda que va a escuchar la voz de Dios. Y si usted empieza a escuchar la voz de Dios, empieza a escuchar personas, yo no estoy diciendo que es mal escuchar a otros predicadores, no, yo no sufro de celo ni de envidia, gracias a Dios. Pero, si usted empieza a escuchar un pastor, un predicador, que su fundamento no es la Biblia, muy motivacional, muy pacte que si usted pacta 1 millón, Dios le va a dar 10 millones. Uy, ojo con eso, tenga cuidado con eso. Hay una un sincretismo religioso y doctrinal. Entonces, tercer consejo para que su mente sea transformada. Ojo con lo que escucha. Dígame, mi amor. Sí, las modas que llegan. Hay, por ejemplo, yo me acuerdo que en 1990 y péguele, cuando yo me convertí al evangelio, la moda era ciertos cantantes. Entonces, de hecho, la moda eran los cantantes mexicanos. Y yo escuchaba acá en iglesias de acá de Colombia que tenían hasta ciertos modismos de ellos. ¡No, más al Señor! O sea, hablaban así.
Después llegó la fuerza del avivamiento en Brasil, a principios de los 2000, y hablaban como los brasileños. La promesa del Señor, Espíritu Santo, y hablaban así todo. Y yo decía, pero mira, ¿cierto? Después llegó la otra moda de que los billetes le hablan. Una profeta por ahí decía, el billete me está hablando y me dice que me escupa y tal. Sí, señor. Bueno, entonces, tercer consejo, ojo con lo que escuchan. Para terminar, porque hay más, pero para terminar, verso 7. Verso 7 dice, no seáis partícipes con ellos. ¿Con quiénes son ellos? Entonces, el cuarto consejo, creo que es, sí es el cuarto. No practique lo que otros que están en la corriente del mundo están practicando. Se lo voy a decir como dice la Biblia. La Biblia dice que nosotros en otro tiempo estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos, ¿qué? En oscuridad. Pero aquí dice, después de que usted empiece a practicar estos consejos que Dios le da, en el verso 14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Si usted no está practicando imitar a Dios, si usted está escuchando banalidades, si usted no está caminando en amor, si usted no se separa de este tipo de prácticas contrarias a las que acabamos de hablar, dice la Biblia que usted está como muerto, muerto. Pero si usted empieza a practicar esto, el consejo de Dios, el resultado del consejo de Dios es el siguiente. Usted se va a levantar y Cristo le va a alumbrar. Esta semana, ya para terminar, alguien me dijo, pastor, ¿usted cómo hace? Porque están escuchando música. Me decía, ¿usted cómo hace para que esa música no le guste? Le dije, ¿quién dijo que no me gusta? A mí me gusta la salsa. ¿Quién dijo que no me gusta la salsa? El que niegue que le gusta algo está practicando otro pecado. La mentira, la hipocresía. Otra cosa es que ya no me mueve para practicarla. Ya Dios sabe que ya no. No. Exacto. Obviamente no la escucho porque todo el mundo la pone. Pero yo en mi carro coloco música que exalta a Dios. Yo en mi casa coloco música que exalta a Dios. Yo en mi casa, yo en mi intimidad estoy teniendo una relación con Dios. Entonces, cuando estoy caminando en ese amor hacia Dios, todo lo que venga de parte de Dios y todo lo que vaya hacia Dios de parte mía, entonces me va a hacer amar más a Dios. Y eso se va a convertir en un estilo de vida, en una práctica diaria. Entonces yo le dije a la persona, no, el problema es que tú apenas estás empezando a escuchar de Dios. Todavía estás más muerto que vivo. Hay que empezar el proceso de regeneración para que empieces a resucitar. Cuando el Señor Jesús resucitó a Lázaro, ¿cómo estaba Lázaro? Bueno, estaba muerto, lo primero. Pero dice la Biblia, literal, que él estaba, ojo con esto, dice literal que él estaba metido en una tumba. Cuando Cristo lo llamó, él salió de esa tumba, no sé cómo, porque esa tumba era horizontal y metían al muerto a las malas. Entonces no sé cómo salió a él, pero cómo estaba, lo acabaste de decir. Tenía, dice la Biblia en capítulo 11 de Juan, tenía vendas en su cuerpo y en sus manos. Entonces, ¿cómo estaba el muerto? Estaba atado. Y el Señor le dijo a los que estaban al lado, desátenlo, desátenlo. Cuando usted y yo estamos empezando a caminar con el Señor, ¿cómo venimos? Atados al mundo, sin visión, atadas nuestras manos, sin acción. Estaban atados sus pies, sin movimiento. Cuando venimos a Cristo, Él nos da visión, nos alumbra, nos desata para que podamos tener acción. Cuando usted y yo venimos a Cristo, Él empieza a vivificarnos. Por eso Él dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Cuántas ataduras hay en nuestra vida que necesitamos que el Señor las quite de nuestra vida? Y viene lo más hermoso, hay ataduras que Dios no te las va a quitar.
Ay, pastor, ¿por qué dice semejante herejía? Porque es usted el que toma la decisión de quitársela. Ya Cristo lo hizo. Pero hay ataduras que usted es el que aferraba a ella. Atado a ella. El único espíritu que repele al Espíritu Santo es el espíritu humano. Ni los animales. El único espíritu que le dice a Dios después es el espíritu humano. Ningún otro espíritu. Hay ataduras que lamentablemente solamente usted y yo tomamos la decisión de quitárnoslas. Por eso en la Biblia está el ejemplo. El Señor le dijo a ellos, desátenlo, quítenle el sudario para que pueda ver. Quítenle las ataduras de las manos. Solamente es en el proceso, en las relaciones que se dan. Amén. Entonces, ojalá estos consejos le ayuden a transformar su mente. Gloria a Dios. Muy bien. Amén. Vamos ahora a recibir, hermana Diana. ¿Me colaboras, por favor? Bueno, por favor, compartan este mensaje. Si les pareció de edificación, compártanlo. Necesitamos que Dios haga un milagro en la reproducción de estos mensajes. Amén.